Hola, en este vídeo vamos a ver en qué consiste el flujo eléctrico. Vamos a obtener por medio de un ejemplo el teorema de Gauss y vamos a aplicar el teorema de Gauss para determinar ciertos campos eléctricos. El flujo del campo eléctrico o directamente flujo eléctrico, phi, a través de una superficie es un indicador, es una medida del número de líneas de campo que atraviesan dicha superficie. Como apreciamos en estas tres imágenes, el flujo eléctrico depende de la intensidad de campo eléctrico, de la superficie que se vaya a atravesar y de la posición relativa entre campo eléctrico y superficie. En el primer ejemplo, el flujo eléctrico podría venir dado directamente por esta expresión. Intensidad de campo eléctrico por la superficie total, es una superficie plana y además perpendicular al campo eléctrico. En el segundo caso, el flujo vendría dado por el producto de intensidad de campo eléctrico, superficie y coseno del ángulo encerrado. Bien, este coseno lo que nos facilita será la proyección de la superficie perpendicular a las líneas de campo eléctrico. En este caso, al multiplicar la superficie por el coseno de alfa, obtenemos una superficie menor a la que podríamos llamar S', y esa superficie en esta representación gráfica sería el plano azul. Bueno, pues en esta ocasión tendríamos que las líneas de campo que atraviesan la superficie perpendicular sería la superficie S'. Por lo tanto, el flujo sería lo mismo que intensidad de campo por S', o como dijimos anteriormente, intensidad de campo por S por coseno de alfa. Es importante saber que alfa es el ángulo comprendido entre el campo eléctrico y el vector superficie, y que este vector superficie siempre es perpendicular a la superficie que estamos trabajando. Es decir, en este caso, si vamos a representar el vector superficie, este vector señalaría en esta dirección. Este sería el vector superficie perpendicular a la superficie que estamos tratando. Bien, hemos visto los casos más sencillos. El primero en el que el campo es constante y la superficie es plana y perpendicular. El segundo en el que el campo es constante y la superficie es plana pero no perpendicular. Y ahora mismo vamos a ver el tercer y último caso, porque sería un caso general, cuando tenemos un campo cualquiera y una superficie cualquiera. En el caso de que tengamos una superficie cualquiera, que no tiene que ser plana como esta, lo que haremos será ir dividiéndola en rectángulos cada vez más pequeños. Por cada uno de ellos atravesará una línea de campo en una dirección concreta, formando un ángulo determinado con cada uno de esos rectángulos. El flujo total a través de toda esa superficie lo calcularemos como la suma de los flujos a través de cada uno de esos rectángulos. Si los sumamos todos los flujos, obtendremos el flujo total. En este caso tendremos el flujo que atraviesa el primero de esos rectángulos, sería E1, el campo que está atravesando este rectángulo, por esa superficie del rectángulo por el coseno de alfa 1. Lo mismo con el segundo rectángulo y lo mismo con cada uno de ellos. Es decir, que lo podemos representar por la sumatoria de 1 hasta 16 de E sub i por si por coseno de alfa i. O si utilizamos el producto escalar, sería la sumatoria de i igual 1 hasta 16 de E sub i multiplicado escalarmente por S sub i. Esta sería la contribución si dividiésemos el área cualquiera que hemos escogido en 16 rectángulos iguales o parecidos. Si nosotros siguiésemos subdividiendo esa superficie que hemos elegido en
rectángulos cada vez más pequeños, al final tendríamos que el flujo total sería la integral de E por ds a lo largo de toda la superficie. Así es como quedaría definido el flujo a lo largo de una superficie, concepto que vamos a necesitar para el teorema de Gauss.